Hola gente linda, soy Shivon y sé que hoy no es miércoles, sé que hoy es jueves. Lo siento mucho, ayer estaba muy cansada. Ya les dije y les había dicho que hoy iba a estar, bueno, desde ayer, en la Universidad de Santa Bárbara, aquí en California. Y esa es la razón por la que no pude hacer video ayer. Estaba muy cansada. Fueron 4 horas y media de viaje a Los Ángeles, lo cual no es mucho, pero estábamos esperando a una investigadora que venía de Túnez, que viajó 20 horas, pobrecita. Y su vuelo se demoró, entonces la estuvimos esperando un par de horas en el aeropuerto. La verdad es que comimos cualquier cosa. Y luego había un montón de tráfico en la carretera, nos tardamos 3 horas en llegar. Entonces cuando llegamos aquí a Santa Bárbara ya era bien tarde, yo estaba hecha una porquería. Fuimos a comer, pero vamos, éramos un grupo de esos maravillosos donde yo vegetariana y otra chica kosher. Entonces era así como, no. Comamos en el único lugar que puede satisfacernos a todas. Eh, Fue un poco gracioso, pero ya era bien tarde. Entonces cuando terminamos de comer ya no había luz, yo estaba muerta de sueño y ya no pude hacer video. Pero como sea, les cuento qué hago aquí. Me invitaron a un simposio que se llama Futuros Feministas. Como yo lo entiendo, se llama Futuros Feministas porque está tratando de averiguar qué futuros imagina el feminismo. Y en ese sentido hay un diagnóstico del presente, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer para un futuro feminista? Pero también para preguntarse acerca de qué futuros tiene el feminismo. O sea, si de alguna manera está haciéndose de espacios que nos permiten imaginar un futuro feminista. Y el subtítulo que le pusieron es "Hay buenas noticias desde el sur global", y en parte creo que la lectura que están haciendo desde aquí el grupo de Santa Bárbara es que sí. Y escogieron 3 países del así llamado sur global para ilustrarlo. México fue uno, India es otro y Túnez es otro. No me pregunten bien a bien qué tenemos en común estos 3 países más allá de ser del sur global y estar en distintos continentes. Pero lo que leen es que en el caso de India, por ejemplo, han habido ciertos avances con respecto a la población LGBT, a la población trans incluso, de reconocimiento de algunos derechos civiles, de avance incluso en visibilidad política. En el caso de Túnez también parece que la cosa va por allí. Y en el caso de México tenían un optimismo por la cuarta transformación. Sienten que la cuarta transformación le puede abrir espacios al feminismo o que el feminismo puede tener sinergias, ¿no? Yo cuando me invitaron les dije que yo no era una portadora de buenas noticias, ¿no? Me acuerdo que les dije, I am not a harbinger of good news. Eh, y me dijeron, tú ven. Entonces acepté. Y yo no sé si la categoría sur global me encanta para hablar de feminismo. Eso es lo primero que tendría que decir. Porque yo no sé realmente si las dinámicas regionales en los 3 continentes mencionados realmente son comparables. O sea, como que somos una categoría de contraste, ¿no? O sea, si ninguno de estos países es propiamente el primer mundo occidentalizado. Pero creo que, por ejemplo, las dinámicas que vemos en América Latina se parecen mucho más entre sí que lo que se parecen a India o a Túnez. Y lo digo sin saber casi un carajo de lo que pasa en India y en Túnez, pero creo que también eso es un ejemplo de que con quienes nos ponemos a dialogar, a conectar, a reflexionar es con los latinoamericanos, o nos guste o no, con los europeos y gringos. Y en ese sentido es que no sé si la categoría sur global funciona cuando hablamos de feminismos y de dinámicas que están viviendo las mujeres y las poblaciones LGBT. Realmente no me convence. Pero bueno, la idea de este workshop, que es de 2 días, es básicamente discutir si hay o no hay buenas razones para tener optimismo y si estamos, digamos, ante un escenario donde el feminismo tenga un futuro, o si haga un diagnóstico, si los feminismos hagan un diagnóstico que nos permita reconocer qué tendríamos que hacer para tener un mejor futuro. A mí concretamente me pidieron que hablara de 2 cosas, de la controversia de, bueno, no es una controversia, ¿no? O
sea, del desmadre que se está haciendo con el tema de ideología de género en toda América Latina, y de lo que le hemos puesto como título la fragmentación de los feminismos. Yo un poco me invitaron a eso porque yo les mandé un pequeño ensayo donde me decían, bueno, mándanos textos, ¿no? Entonces les mandé una serie de textos ahí raros, uno escrito por mí, que abordaba este optimismo con respecto a la cuarta transformación. Y yo les decía, oigan, me parece no solo apresurado, sino desmesurado decir que la cuarta transformación va a ser feminista, ¿no? Y yo, una de las cosas que trataba de hacer en ese ensayo era decirles, a ver, dos cosas. La primera es hacer un diagnóstico sobre, digamos, la futuridad del feminismo, o sea, si va a estar en el futuro, cómo ve el futuro y todo eso. Es algo que se tiene que hacer no solo pensando en su relación con la cuarta transformación, sino de manera, digamos, global como movimiento en México, por lo menos. O sea, me refiero a hacer un análisis del feminismo más allá de la cuarta transformación. O sea, ¿dónde estamos las feministas? ¿Qué pensamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué retos tenemos? ¿Qué tan eficaces hemos sido? ¿Qué estamos haciendo? En ese sentido, una de las primeras cosas que decía es los futuros feministas, por lo menos en México, tienen que pensarse sí en relación a qué oportunidades o qué retos representa la cuarta transformación, pero más allá de la cuarta transformación. Y con respecto y ojo, ahí es donde entra el tema de los feminismos fracturados. Yo no creo que los feminismos tengan que estar unificados. Me parecería incluso peligroso. Justo por el video anterior se daba en cuenta que creo que no está mal que tengamos distintas estrategias de acción política y que ocupemos distintos nichos y que ocupemos distintas maneras de articular un discurso político, porque creo que nos permite tener, digamos, una mayor presencia, incluso si adentro lo que hace es que nos desunifica. Pero bueno, creo que puede ser una estrategia sensata, porque genera distintos cambios. Por supuesto que también genera autocríticas, que no necesariamente es malo. El problema viene cuando no nada más hay desunificación, sino empezamos a vivir una serie de guerras civiles, y que creo que estamos muy cerca de eso, y ahora no es la primera vez que pasa eso. Hay gente que me dice, no se te olvide que los feminismos llevan 250 años en pugnas muy fuertes, no empezaron ahorita, ¿no? Y sí, luego la memoria histórica nos ayuda a decir, ok, esto siempre ha sido así, es angustiante, pero siempre lo ha sido. Y la cuestión con los feminismos fragmentados es que desde luego que es muy difícil crear, por ejemplo, grandes alianzas entre los feminismos académicos, los callejeros y los de las organizaciones no gubernamentales. Sobre todo porque creo que hay desconfianzas a veces muy bien justificadas de parte de los feminismos callejeros ante los otros dos. Y bueno, ya hablé de eso la semana pasada, no diré mucho más, pero esta idea de los feminismos fragmentados sí creo que nos lleva a un análisis de los futuros feministas que va mucho más allá de la cuarta transformación. Uno de los ejes digamos, de fragmentación quizá sea este en términos de nichos, y otro desde luego es lo que está pasando con las feministas radicales y la pugna que tienen hacia otros feminismos, incluido el feminismo trans, pero también los feminismos, digamos, liberales. Tampoco es que sea de por sí malo que se hagan críticas. El problema es cuando empezamos a tener una serie de ataques que llevan a que, por ejemplo, algunos grupos se asocien con la derecha. Algunos grupos de feministas así llamadas críticas de género, ¿no? Ahí es donde yo creo que hay una alarma, ¿no? Así, alerta roja, alerta roja. Sí creo que ahí es muy peligroso, porque empiezas a jugar en contra de un sector oprimido. Y claro, yo sé que ellas pueden un poco decir lo mismo. No, es que ustedes nos están socavando. Yo por eso he intentado, y creo que muchas otras hemos intentado desde otros feminismos decir no.
y tratar de explicar por qué, ¿no? No nada más decir no y ya, ¿no? Pero bueno, la primera parte de la exposición de alguna manera tiene que ver con esta cuestión de los feminismos fragmentados, de los retos que nos representan, ¿no? Y la otra tiene que ver con el tema de ideología de género. Pero antes de pasar ahí, simplemente decirles, con respecto a la 4T, yo creo que es uno de los temas donde todavía seguimos esperando más claridad. Incluso el viernes, el 17 de mayo, a mí me quedaba muy claro que de repente había más gestos hacia la población LGBT que hacia los feminismos. Y eso está cabrón. Porque si se ponen a pensar, bueno, yo de hecho diría, oigan, aguas con el 17 de mayo porque fue sobre todo un gesto. No se van a promulgar nuevas leyes, lo que se dijo es que se van a hacer valer las que ya existen y se heredaron de administraciones anteriores. Por lo menos es lo que dijo Andrés Manuel. Ahora sí es cierto que a nivel de congresos locales, en algunos lados Morena está avanzando políticas mucho más amigables a la población LGBT. Aunque también es cierto que está el caso de Nuevo León, donde ya vimos que este diputado nefasto sigue impulsando una agenda anti-LGBT y de hecho invitó a Mauricio Clark a hablar de terapias correctivas, ¿no? En ese sentido, sí yo diría aguas, el 17 de mayo estuvo bien que se prendieran luces, que se mencionara el tema, que se hablara de eso, que se hablara de la nueva estrategia de lucha contra el VIH con compra de medicamentos más baratos pero aparentemente bioequivalentes, es decir, que funcionan igual de bien que los otros. Todo eso estuvo bien, no digo que no, aunque sí digo aguas que fue un gesto importante, pero fue un gesto. Y nada más fue un gesto. Decir que se va a hacer valer el protocolo para manejar esto como crímenes de odio, es decir, se va a hacer valer la ley que ya existe. O sea, y que un gobernante te diga, voy a obedecer la ley y le aplaudas, por eso es como, espérate, pero esa era tu obligación. Entonces quizá estamos celebrando un gesto que fue solamente un gesto. Y aún así, ese es un gesto con mucha mayor contundencia que los que se le ha hecho al feminismo. Se ha visto en las noticias estos temas de las guarderías, se ha visto el tema del abandono de apoyo a las organizaciones de sociedad civil. Ahorita un debate que está muy candente es el programa de Proequidad. El programa de Proequidad es un programa dirigido precisamente a fortalecer la equidad de género a través de apoyos directos a mujeres. Y varias feministas importantes han estado exigiéndole a Andrés Manuel que no lo quite. Él lo está quitando con la idea de que el apoyo tiene que ser a las personas beneficiadas y no a las organizaciones de sociedad civil. Y lo que le han dicho es Proequidad, de hecho así funcionaba. Le daba dinero a mujeres que necesitaban eso. O sea, no se lo daba a intermediarios, se los daba a las propias mujeres. Y estás quitando ese programa. Y dicen que es uno de los programas que más han ayudado, por ejemplo, a propiciar autonomía de parte de en algunos lugares de mujeres en necesidad. Autonomía económica, autonomía con respecto a los núcleos familiares, poderse alejar de escenarios de violencia. Proequidad ilustra de alguna manera algo que ha estado pasando en la Cuarta Transformación y es un cierto desdén a las agendas feministas. Ya decía yo que estaba la cuestión de lo de las organizaciones de la sociedad civil, la falta de apoyo a cuestiones que tenían que ver con cáncer. Muchos programas de cáncer fueron quitados, incluidos el cáncer cervicuterino y cáncer de mama. En muchos lados eso es un problema de hecho generalizado, ¿no? Y lo veíamos con Germán Martínez, la cuestión de que hay una crítica de un sector a lo que realmente está pasando con la salud en México. Hay otra gente que dice, espérense, estamos en una transformación, esto va a estar mejor. Como sé es que había programas que estaban enfocados en salud de las mujeres, ¿no? Y bueno, eso lo menciono simplemente como otro ejemplo de temas donde creo que las agendas de los feminismos no han sido tan bien recibidas, ¿no? Por supuesto, ya lo han dicho, Andrés Manuel no ha podido siquiera verbalizar la palabra feminicidio.
como que no procesa la idea de que hay un tipo específico de violencia dirigido contra las mujeres, no se atreve a nombrarlo. En este país esto está cabrón. Y bueno, en ese sentido es que yo digo, ojo banda, la cuarta T puede estarle haciendo gestos a la población sexodiversa. Podemos estar viendo avances, por ejemplo, en San Luis Potosí, en Hidalgo. Qué bueno. Podemos estar de repente viendo un presidente que ya no está diciendo vamos a votar los derechos, aunque luego como que no se le da el tener una posición quizás más proactiva, más presente. Pero lo LGBT y lo feminista no necesariamente es lo mismo. Y en ese sentido es que yo sigo pensando que la cuarta T le sigue debiendo al feminismo, le sigue debiendo cosas. Por supuesto me van a decir, oye, pero se acaba de aprobar la paridad absoluta en todos los espacios de gobierno, eso es bien importante. Sí, es cierto. Yo lo que digo un poco en la exposición que voy a presentar hoy en la tarde es que siendo generosa tendríamos que decir que hay evidencias ambiguas, con respecto a los feminismos. Y yo sigo creyendo que la cercanía que tiene esta cuarta T a los grupos religiosos nos sigue manteniendo con un escepticismo acerca de su genuino compromiso ante la diversidad sexogenérica. El hecho de que se vulnere la laicidad es algo que sí creo que nos afecta a mujeres y minorías sexuales, porque de hecho al vulnerar la laicidad parece que se manda el mensaje de que estamos ahora una especie de Estado cristiano, lo cual a mí me perturba porque los funcionarios pueden empezar a decir, bueno, pues es que el presidente es cristiano, ¿no? O sea, yo no te voy a apoyar, yo no te voy a casar, yo no te voy a atender. Eso lo hemos visto en otras partes del mundo, por eso hasta en los gestos tiene que mantenerse la laicidad, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, mi evaluación un poco enredada de qué onda con la cuarta T y todo eso. El tema de ideología de género, por supuesto, está aquí presente. Lo decía yo el otro día que me invitaron el 17, pues a hablar un poco de esto. Y sí les decía yo que no se nos olvide que el 17 de mayo conmemora la despatologización de la homosexualidad en la Organización Mundial de la Salud, pero que la población intersexual está yendo mucho más mal ahora. De hecho, el Código Internacional está peor que antes. Y la población trans sigue ahí, seguimos ahí patologizada, ¿no? Incluso ahora con el nuevo término, incongruencia de género. Y digo eso porque es la batalla de ideología de género, no solo es la descalificación a los activismos, a los estudios de género, sino que también ahorita están claramente ya defendiendo el derecho a las terapias reparativas, a las famosas ECOSIG. Y bueno, a raíz de lo que pasó el viernes, llevo, no sé, ya una enorme, para mí ya es una eternidad de días en Twitter, recibiendo cada 20 minutos 20 tweets donde alguien del Frente Nacional por la Familia dice una tontería, ¿no? Me queda claro que es un movimiento que, así como descalifica por un lado, por el otro lado defiende las terapias reparativas. Esas terapias, por supuesto que atentan contra la diversidad sexual, pero de hecho es un discurso que atenta contra las mujeres también, porque atenta también contra todo el discurso de emancipación. Y hay lugares donde de hecho sí hay terapias dedicadas a quitarle a las mujeres lo feministas. O sea, y esto no estoy bromeando. Por ahí yo tengo un texto que se llama Redes de Odio y Amor en mi página de academia, donde justamente menciono, oigan, aguas, porque estos güeyes están locos. Y en ese sentido es que digamos, esa va a ser otra parte de mi intervención, del peligro que representa el avance de estos grupos de la nueva derecha antiderechos para América Latina. Y el hecho de que tengan esta cercanía con los grupos evangélicos a mí me preocupa. Y ahí es donde mi preocupación por la violación del Estado laico se hace mayor. Porque el Estado laico está siendo violado precisamente para darle voz a esta parte de la derecha cristiana que está asociada con estos grupos. En ese sentido es donde yo tengo mucho miedo. Y bueno, pues un poco, lo he dicho de una manera muy confusa, pero de eso voy a hablar hoy, deseenme suerte.
Y nada, nos vemos en una semana, ahora sí en miércoles. Yo espero que ese miércoles la transmisión la haga desde el Centro Cultural Border para presumirles un proyecto bien chido que vamos a presentar el jueves 30 de mayo ahí en el Centro Cultural Border. Y nada, besos, bye bye.